presentación, pero vamos a empezar de una vez. Si tienen alguien dudas de lo que habíamos estado viendo, por favor avísenme. A ver. Habíamos visto esto ya, ¿verdad? Ya, doctora. Avísenme dónde nos quedamos. Creo que nos quedamos aquí, ¿no? Vamos a empezar retroalimentación. ¿O ya lo habíamos pasado? ¿Esto no lo habíamos visto todavía o sí? Igual creo que eso ya. Ya, doctora. En esta, ¿no? Ahí nos quedamos. En esa nos quedamos. Ok, perdón. Es que tantos días en clase. Bien, entonces nos hemos quedado en regulación. Estábamos viendo ejes de regulación. Y aunque para fines de examen yo no les voy a estar preguntando cuál de los factores, al menos no del examen de regulación endocrina, lo que me interesa es que se queden con el concepto general de cómo es que se da la regulación endocrina. No necesito que ahorita, en este momento, aprendan todos los factores de cada eje que los alteran, pero sí quiero que sepan que aunque vemos las cosas esquematizadas así como la ven aquí, pues no es la única realidad que hay. Entonces vamos a ver. Este representa la regulación del eje hipotálamo, hipófisis y tiroides. El eje hipotálamo, hipófisis, tiroides va a darse para regular la producción de hormonas tiroideas T3 y T4 que ven aquí, que son muy importantes son vitales en el metabolismo normal del organismo. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad de más cantidad de hormonas tiroideas T3 y T4, ese estímulo se va a percibir por los receptores de hormona tiroidea en TRH, para las hormonas productoras de TRH, y en hipotálamo, y en hipófisis para el tirotropo, que son las células productoras de TSH. Entonces, este estímulo va a incrementar la liberación de TRH en hipotálamo y de TSH en hipófisis. Denme un segundo. Entonces, aquí hay mayor producción de TRH, esto estimula la producción de TSH por parte de la hipófisis, y la TSH va a ir a las células foliculares para estimular la producción de T3 y T4 a través de mayor producción de tiroglobulina, mayor expresión del gen de las hormonas tiroideas y mayor transformación con más actividad de la tiroperoxidasa para formar o para ayudar los residuos de tiroglobulina y formar finalmente las hormonas tiroideas. Entonces, todo esto da como resultado una mayor producción de T3 y T4. Y esta mayor producción de T3 y T4 va a ir a todo el cuerpo donde se necesita, pero también va a regresar a hipófisis y a hipotálamo y va a activar los receptores que hay en las células productoras de TSH o en las neuronas productoras de TRH, y así va a inhibir, por eso tienen aquí el menos, va a generar una retroalimentación negativa para que deje de producirse TRH y TSH. Si no se diera esta retroalimentación negativa, entonces constantemente este estímulo que dan estas dos hormonas sobre la glándula tiroidea generaría cantidades inmensas de T4 y T3 y nunca se detendría. Por eso tiene que haber un estímulo negativo para que esto se equilibre, digamos como un termostato. Pero, como les decía, esto está esquematizado. Esto es algo que nos dice TSH, TRH, estimula la producción de hormonas tiroideas y esta a su vez la inhiben. Pero no es lo único que sucede. Vean cómo hay muchas otras interacciones que no necesariamente tengan que ver solo con T3, T4, TSH y TRH. Y aquí vemos nuevamente el eje de hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y en hipotálamo tenemos las neuronas que producen TRH, pero esta neurona que produce TRH aquí parece que solamente le hace caso a las hormonas tiroideas y resulta que no. Bueno, y aquí les ponen adrenalina y dopamina como para que no se vea tan triste. Resulta que esta neurona, productora de TRH,
tiene múltiples conexiones, como todas las neuronas que hay en el cuerpo, tiene múltiples conexiones con neuronas que producen CRH, con hormonas de la propia melanocortina, neuropéptido Y, péptido similar o relacionado a GOTI, que tienen que ver estas neuronas con el control o el entendimiento del estado energético del paciente, es decir, estos se van a alterar cuando hay estados de desnutrición, cuando hay estados de obesidad, cuando hay condiciones de estrés, la CRH, de estrés muy severo. Y también tienen otras conexiones, estas neuronas hipotalámicas, con vías de catecolaminas que vienen de tallo cerebral y que tienen regulación de temperatura. Entonces, todo esto va a estar interconectado con las neuronas que producen TRH y van a tener alteraciones, van a tener también receptores estas neuronas para glucocorticoides, receptores obviamente para hormonas tiroideas están representados aquí como un triangulito, y otro tipo de receptores como receptores de leptina que nos ayuda a saber del estado nutricio del paciente, del estado de energía que tiene el organismo. Entonces también estas neuronas van a producir TRH y algunas de estas conexiones van a estimular la producción de TRH y otras van a inhibir la producción de TRH, y finalmente la TRH que se libera lo va a hacer hacia la circulación portal en hipófisis y va a llevar este estímulo para que la hipófisis produzca TSH. Esta TSH va a estimular a la producción de T3 y T4 por la tiroides, y una vez que tengamos T3 y T4, estas van a ir a todo el organismo, que es lo que indica esta flecha, van a todo el cuerpo, y además regresan a hipófisis con una retroalimentación negativa para evitar que se siga produciendo TSH, y van a hipotálamo con una retroalimentación negativa para evitar que se siga produciendo TRH, y entonces deje de haber producción de T3 y T4 y nuevamente se equilibre en la cantidad necesaria para que el organismo funcione bien. Y como ven, todas estas interrelaciones que tienen, las neuronas van a ayudar a regular la cantidad de hormona tiroidea, y hay factores que inhiben la producción sobre todo de TRH y TSH, y por lo tanto como consecuencia de T3 y T4, y otros que lo estimulan y que no necesariamente tienen que ver con la cantidad de T3 y T4. Entonces, dentro de los factores inhibidores tenemos la hormona de crecimiento, somatostatina, dopamina, glucocorticoides. Vean entonces cómo tienen estos receptores que sirven para glucocorticoides, receptores que sirven y tienen interacciones con neuronas que nos pueden ayudar para saber el estado en cuanto a estrés, que es de CRH, y catecolaminas, tiene conexión con neuronas que producen catecolaminas. Entonces todo esto es para ayudar a regular la función, de modo que hay factores que van a inhibir la producción de TRH y otros que la van a estimular. Entre los que los inhiben están los glucocorticoides y todas las citocinas proinflamatorias. Aquí, para mencionar algo, tenemos la interleucina 1B y la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, pero en general todas las citocinas proinflamatorias pueden inhibir la producción de TRH y por lo tanto de todo el eje. ¿Cuándo es, por ejemplo, cuando tienen mucha importancia estos factores inhibitorios, que mientras el eje esté intacto, digamos, pudiéramos no notar el efecto que tienen? Esto cobra importancia, por ejemplo, en condiciones de enfermedad crítica, pacientes en estado crítico o inestables, porque se produce lo que se llama síndrome de uteroide enfermo o síndrome de enfermo crítico no tiroideo. Voy a decir, pues eso que es, bueno, en un paciente que tiene una condición crítica por una policontundido, un traumatismo craneoencefálico, un estado de sepsis severo, el paciente que está entonces críticamente enfermo o está en una unidad de cuidados intensivos, es un paciente que tiene, por la condición de gravedad, la liberación de una gran cantidad de glucocorticoides, hormonas de estrés, de dopamina y otras catecolaminas como norepinefrina, y tiene una gran cantidad de citocinas proinflamatorias. Pero ya sea que sea por la condición que originó todo, que tengamos una gran liberación de catecolaminas, de glucocorticoides o de citocinas proinflamatorias, o por el tratamiento. Acuérdense que los pacientes están inestables, sobre todo con choques ya sean hipovolémicos, ya sean
sépticos o mixtos van a tener dentro del tratamiento en muchos de los casos aminas vasoactivas, o van a tener tratamiento con glucocorticoides, o van a tener tratamiento con todo. Entonces, ya sea parte de la enfermedad o parte del tratamiento, los pacientes críticamente enfermos tienen una gran cantidad de factores que inhiben la producción de TRH. Entonces se inhibe la producción de TRH, esto inhibe TSH y disminuye también la producción finalmente de T3 y T4. Y se considera que es un estado de adaptación ante una condición crítica y grave para evitar que la gestión del uso de la energía se altere y entonces estemos gastando energía en cosas superfluas como producir calor, cuando tendríamos que estar conservando esa energía para sobrevivir los siguientes minutos. Entonces, en el paciente críticamente enfermo podemos encontrar perfiles tiroideos alterados con TSH baja y T4 y T3 libre bajas o normales, pero el TSH está suprimido, o sea, no hay ningún interés de la hipófisis porque se produzcan hormonas tiroideas, y es por lo que les digo, la prioridad, digamos, del cuerpo es conservar la vida en los siguientes minutos o horas y no estar viendo si vamos a gestionar la energía para producir calor u otras cosas. Entonces, si usted llega a tomar un perfil tiroideo en un paciente en terapia intensiva, eso es lo que vamos a esperar. Cuando la situación es tan grave sobre el organismo del paciente, que la supresión es muy severa sobre TRH y sobre TSH, pudiera entonces no considerarse un proceso de adaptación adecuada, porque para esto en los tiroides enfermos pues normalmente no se tratan con hormona tiroidea, son procesos de adaptación que dejan que hagan su trabajo, y en algunos casos es tan severa la supresión que ya no lo consideramos como parte de una adaptación adecuada, sino que se considera parte de una falla multiorgánica, teniendo como uno de los componentes de la falla multiorgánica la falla del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Ahora, eso es en cuanto a los factores inhibitorios. Hay también factores estimulantes, no tiene nada que ver con la producción de hormonas tiroideas, al menos que no tiene que ver con el eje, únicamente hablando de las hormonas, como los cambios de temperatura, sobre todo el frío. Entonces, esto es de utilidad, es importante saberlo, porque a veces es tan intensa este cambio que produce que puede generarnos problemas en el diagnóstico cuando nosotros estamos intentando identificar pacientes con hipotiroidismo congénito. No sé si hayan llevado pediatría. El hipotiroidismo congénito, que vamos a ver cuando veamos tiroides, es una condición donde hay dishormonogénesis o no hay formación de tiroides. El caso es que no hay función tiroidea desde la vida intrauterina, y las hormonas tiroideas son vitales para la función del organismo, pero también para el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, para poder detectar los casos de hipotiroidismo congénito, existe algo que se llama tamiz neonatal, donde se toman muestras de sangre del talón, sangre capilar, y se pone en un papel filtro y se manda a medir. Lo que se mide es la TSH. Entonces, como este es un problema casi siempre primario de la glándula, no de cualquier parte del eje, sino de la glándula, la TSH pues tiene que estar muy elevada. Todos los pacientes tienen TSH elevada, se les manda a hacer un perfil tiroideo completo, y a los que no, pues ya, ahí termina el tamizaje. Entonces, los niños que nacen producto de cesáreas en el quirófano, donde la temperatura suele ser fría, o que nacen en una sala de expulsión, pero la temperatura es muy fría, ese cambio de temperatura puede generar un estímulo potente para la liberación de TRH, a su vez eleva la TSH, y podemos tener T3 y T4 ligeramente elevados unos días después de que esto ocurre, pero lo importante es que nos eleva la TSH. Es un cambio de adaptación que normalmente no genera alteraciones en el organismo, pero como este cambio se da al nacimiento y la TSH se empieza a liberar uno o dos días después, hasta 72 horas después, cae muchas veces justo en el momento en que se hace el tamizaje. Entonces, en el tamizaje podemos tener TSHs ligeramente elevadas, y no necesariamente significa que el paciente tiene un hipotiroidismo congénito. Pudiera ser el estímulo por el frío, entonces puede causarnos falsos positivos en el tamiz neonatal, y es muy importante identificarlos. Por eso en las guías ustedes tienen una TSH sospechosa o elevada en el tamiz neonatal, pero si no es muy alta, entonces ustedes tienen que
hacer la confirmación con un perfil tiroideo. Y muchas veces, si esto fue cambio de temperatura o frío lo que elevó la TSH, pues para cuando le reporta el resultado, vuelven a citarle B y toman la muestra, ya se normalizó. Entonces dicen, bueno, es normal, fue un falso positivo, ahí termina el asunto. Ok, entonces son falsos positivos. Ustedes tienen que saber, no todos los reportes de tamiz alterado van a ser hipotiroidismo congénito o van a indicar que el paciente requiera sustitución con hormona tiroidea de por vida, aunque la mayoría de los casos pues sí son un hipotiroidismo congénito, pero también pudiera haber otras causas, ¿no? Y esa es una de ellas, la exposición al frío. Por eso van a oír siempre cuando les toque hacer las prácticas, me imagino, les toque ir a quirófano y vean nacimientos procesales, van a ver que el pediatra, muchos pediatras, si no es que todos, siempre están pidiendo que apaguen el aire acondicionado antes de que nazca el bebé, porque independientemente de esta situación que nos genera alteraciones de la TSH, nos da otros problemas ese cambio brusco de temperatura, ¿ok? Bien, entonces ese es uno de los ejemplos. Ahora, no solamente la función de un eje hormonal va a estar dado por esto, también hay otras condiciones que lo alteran. Acuérdense que todas las hormonas que tienen un efecto endocrino viajan en el torrente circulatorio y eso nos daba la posibilidad de llegar a cualquier parte del cuerpo, pero también la dificultad de llegar a algunas zonas que les llamamos nosotros que son santuarios, como el sistema nervioso central por la barrera hematoencefálica. Entonces aquí tienen que pasar a través de los epitelios del plexo coroideo, fijarse la transthyretina para poder cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces si hay alteraciones aquí ya se nos dificultó el paso. Una vez que llegamos acá, casi siempre toda la hormona tiroidea que se encuentra es T4, biológicamente activa es T3, entonces la T4 tiene que sufrir una deyodación para formar T3 y como T3 se une a receptores tiroideos que son específicos. Si tenemos un problema aquí con la desyodasa o tenemos una mutación acá en el receptor, entonces el efecto que vamos a tener ya no es el que deberíamos de tener para la cantidad de hormonas que estamos produciendo. Y los receptores, como ven, aquí hay receptor tiroideo tipo alfa 1, beta 1, beta 2, son diferentes y el tipo de receptor es diferente en diferentes tejidos y algunos de ellos se encuentra su gen, el gen para la producción de este receptor en un lugar diferente al del otro subtipo, de modo que pudiéramos tener mutaciones en el receptor en alguna parte del cuerpo específica y no en todo el cuerpo. A veces hay algo, aunque no es una patología muy frecuente, hay una mutación del receptor con pérdida de la función, es una mutación que hace que el receptor no tenga un funcionamiento adecuado, sino sea menor de lo normal en los receptores de hipófisis de hormona tiroidea. Entonces eso se llama resistencia hipofisaria a hormona tiroidea. Por lo tanto, aunque haya muchas hormonas tiroideas, el receptor no capta tantas hormonas y entonces constantemente está estimulando a que produzcan más hormonas tiroideas porque el receptor no se da cuenta que hay suficientes hormonas tiroideas. Pero como el receptor solamente está en hipófisis, todo el cuerpo está inundado de hormonas tiroideas y lo nota porque esos receptores no están dañados. Entonces tenemos datos de tirotoxicosis de una gran cantidad de hormona tiroidea, pero acá la hipófisis no se da por enterada porque el receptor tiene una mutación. Entonces, todas este tipo de circunstancias, trastornos del receptor, de algunos pasos que tienen que llevar a cabo para antes de llegar al receptor, como las desyodasas, o otras condiciones como la conjugación de las hormonas o la eliminación vía intestinal, pueden generarnos cambios en el funcionamiento del eje sin que necesariamente estén involucradas de manera importante las vías habituales. Entonces, no solamente esto es obviamente lo más importante, el estímulo de TRH, producción de TSH, hormonas tiroideas, pero no es lo único que regula. Entonces, eso quiero siempre que lo tengan en mente. Bien, este que tenemos aquí representa el eje de liberación de prolactina. La prolactina es una hormona que, aunque se produce durante toda nuestra vida, tiene una importancia específica para la producción de leche y permitir la lactancia. Entonces, el estímulo principal para la liberación de prolactina no es necesariamente un estímulo hormonal. El estímulo más importante es la succión del pezón por el recién nacido para que esta succión
sea llevada por una vía espinal aferente, tenga un relevo en la médula espinal y después lleve esta información a neuronas en el hipotálamo, sobre todo las neuronas dopaminérgicas. ¿Por qué? Porque la producción de prolactina es un poco diferente a la producción de otras hormonas. Siempre hay una constante, digamos, producción, por eso se le llama producción tónica, hay una producción constante de prolactina y esta producción más que el estímulo está frenada por la vía dopaminérgica, por eso ven aquí el menos. Entonces, siempre que haya dopamina, va a haber un freno a la producción de prolactina. Entonces, este estímulo sobre el pezón va a llevar estas vías espinales y luego va a generar estímulos en la producción de algunas neuronas, pero también va a bloquear la vía dopaminérgica. Entonces, yo no va a tener suficiente dopamina que me frene la producción de prolactina, como si levantáramos el freno sobre la producción de prolactina y vamos a tener mucha producción de prolactina. Y este mismo estímulo, llevado por los nervios espinales, va a generar aumento en la liberación de hormona liberadora de tiroides, de oxitocina y de hormona antidiurética, y todos estos van a estimular la producción de prolactina. Entonces, tenemos un estímulo directo por hormonas y tenemos un aumento en la producción de manera indirecta porque quitamos la inhibición que tenía para producción de prolactina. Entonces, y todo esto lo lleva a este mismo estímulo que encontramos aquí en tórax. Ahora, acuérdense que no todos los nervios van a estar ahí esperando su función o una función exclusiva. Los nervios espinales aferentes no van a llevar solamente la sensación de succión, puede llevar otro tipo de sensaciones, y entonces en ocasiones pudiéramos tener que estímulos que no sean necesariamente sobre el pezón o que no sean con la intención de alimentación por cualquier otra causa, aunque sea succión, van a estimular la producción de la prolactina. Entonces, un golpe en la parrilla costal, una fractura costal, herpes zóster en nervios intercostales, todo eso pudiera estimularme vías aferentes y generar todos estos estímulos que vemos aquí, teniendo como resultado aumento en la prolactina. El roce del pezón en un maratonista por la ropa que tiene, las relaciones sexuales y fármacos que alteren la vía dopaminérgica, todo eso me puede alterar la producción de prolactina. Un brasier mal ajustado me puede alterar la producción de prolactina. ¿Okay? Entonces, muchas cosas pueden generarme elevación de prolactina que no necesariamente tengan que ver directamente con hormonas que estimulan la liberación o con la función para la que está hecha, que es la alimentación del recién nacido. Entonces, cuando vemos en hipófisis prolactinoma, que es un tumor productor de prolactina, es una causa de hiperprolactinemia, tiene mucha prolactina, pero no es la última, no es la única. Y vamos a ver todas las causas que nos puedan elevar la prolactina, y vamos a encontrar que son muchísimas, por lo que ya vieron ustedes aquí, porque hay muchas formas de estimular vías aferentes espinales y hay otras formas de alterar las hormonas que están, o las proteínas que están inhibiendo la liberación de prolactina, que es la vía dopaminérgica. Entonces, si usamos fármacos que inhiban vía dopaminérgica, aunque no los usemos por esta razón, porque no estamos pensando en la prolactina, pero usamos con otras razones, los neurolépticos, antipsicóticos, muchos fármacos que se utilizan en psiquiatría o en neurología pueden alterar la vía dopaminérgica y por lo tanto elevar la prolactina, y no necesariamente tiene que ver con esto. Además, la presencia de estrógenos y progesterona pueden estimular también la producción de prolactina. Entonces, tenemos muchas causas que pudieran hacer, ¿vale? Bien, entonces, en cuanto a los ejes hipotálamo, hipófisis y glándula efectora, ya vimos cómo es su relación. Ya vimos que no solamente las hormonas son las que van a tener efecto ahí o van a tener alteraciones, y tenemos otras vías que habíamos comentado también de control neural, que vimos que eran pues, sobre todo catecolaminas, el control nutricional, por ejemplo, la ingesta de glucosa y la liberación de insulina, o el nivel de calcio en la sangre y la regulación del aparato hormonal, que son ejes mucho más cortos y que tienen a lo mejor menos actores que van a intervenir, pero no por eso dejan de tenerlos o son solamente exclusivos de un solo sistema, es decir, solo una hormona, solo un metabolito. Aquí hay muchos factores nutricionales que pueden regular la misma hormona. Por ejemplo, la liberación de insulina
no solo está regulada por el exceso de glucosa, sino por algunos aminoácidos que pueden estimular la liberación y producción de más insulina, como la arginina. Y aunque el nivel de calcio bajo es un estímulo muy fuerte para la producción de PTH, también lo es la hiperfosfatemia. Entonces no solamente tenemos un solo estímulo y una hormona. Aún en estas vías que son mucho más sencillas, las de regulación por producto, podemos encontrarnos varios actores que puedan estimular, aunque no con la misma potencia o importancia que el metabolito o la sustancia principal. Bien, entonces hablemos también de ritmos endocrinos. Los ritmos endocrinos son muy importantes y por eso cuando ahorita revisábamos regulación y antes de ver estos ejemplos de regulación les ponía yo los ejemplos de la liberación de cortisol y de la liberación de hormona de crecimiento. Es muy importante considerar cómo es el ritmo del eje que queremos estudiar, porque dependiendo de cómo es el ritmo, es cómo lo debemos de estudiar. Si a mí me va a ser útil hacer una medición hormonal, a qué hora, en qué momento, qué variaciones pueden tener durante el día, qué variaciones puede tener por la hora, qué variaciones puede tener por la alimentación, por la posición que está el paciente al tomar una muestra. Todo eso es importante, entonces todo eso hay que conocerlo. Y ahora vamos a hablar, que esto ya se va a tratar prácticamente el resto del curso, sobre patología endocrina. Pues un paciente puede tener patología endocrina por una producción hormonal disminuida, por ejemplo, cuando tenemos hipotiroidismo, porque por alguna razón no se produce suficiente hormona. Podemos tener una producción hormonal aumentada, como en el hipertiroidismo, donde tenemos mayor producción de hormona tiroidea y eso va a generar todos los síntomas. Podemos tener una producción de hormonas anormales y eso pudiera generar efectos diferentes a lo esperado. Estas hormonas anormales pudieran tener una pérdida de la función o pudiéramos tener una disminución en la función y por lo tanto tener síntomas de esta patología. Podemos tener trastornos del transporte hormonal que se pueden ver en pacientes con enfermedad hepática, donde no van a tener la producción adecuada de proteínas y entonces vamos a tener menos unión a proteínas o podemos ver alterada la función de un eje porque tenemos menos unión a proteínas. También pudiéramos tener trastornos en el transporte porque por alguna mutación con pérdida de la función no se producen los transportadores específicos y entonces aunque la producción de proteínas sea normal en el hígado pero no tenemos la producción específica de nuestro transportador, ahí pudiéramos tener alteraciones. Son muy raras estos casos. También tenemos trastornos de receptores hormonales. Hay patologías como el síndrome de McCune-Albright, donde tenemos mutaciones con ganancia de función de algunos receptores. Una mutación de ganancia de función de un receptor significa que el receptor por la mutación va a estar constantemente activo, aunque no haya un ligando que lo una y que lo active, el receptor va a estar activo a pesar de que ninguno de sus ligandos normales lo esté estimulando, va a estar siempre, es como tener una luz siempre encendida y que ustedes no pueden bajar el switch. Podemos tener algo que se llaman síndromes poliglandulares. La mayoría de los síndromes poliglandulares entran en el grupo de síndrome poliglandular autoinmune, son autoinmunes y afectan diferentes glándulas que no están relacionadas físicamente o no están relacionadas anatómicamente, pero generan enfermedad autoinmune que pudiera ser con aumento en la producción hormonal o puede ser por disminución de la producción hormonal. Hay diferentes síndromes dependiendo de la mutación, como la mutación del gen aire, que es un gen de regulación inmunológica y que nos da alteraciones como hipo o hipertiroidismo autoinmune. Puede generar hipo o hiperparatiroidismo y diabetes tipo 1 como parte del síndrome poliglandular. En algunos casos también tenemos otro tipo de patología asociada como trastornos cutáneos como el vitiligo. Y finalmente producción hormonal por hormonas, producción hormonal por tumores, perdón. Esto es una parte muy importante de la endocrinología, la producción hormonal de tumores. Aquí vamos a hablar de tumores que tienen una producción de hormonas que pueden ser idénticas a la hormona a la que debe de fuera del estado tumoral, y otras veces vemos producción de hormonas anormales o preprohormonas que pudieran algunas tener actividad idéntica a la que tiene la hormona final o pudieran tener otro tipo de actividades. Entonces aquí vemos también producción
hormonal por tumores, donde en ocasiones la lesión o el adenoma o el tumor, que no necesariamente es cáncer, son tumores. A veces es tan pequeño el tumor, pero es la producción hormonal la que genera el riesgo y muchos pueden ser fatales, aunque no necesariamente sean cancerosos. Pueden ser considerados adenomas, que son lesiones benignas, en el sentido que no generan metástasis, pero no necesariamente quiere decir que no sean peligrosos. Entonces, esto es lo que vamos a ver en patología endocrina. Para poder evaluar todo esto, para poderlo ver, necesitamos evaluar la función de los ejes endocrinos. Entonces, para evaluar la función de los ejes endocrinos, es muy importante la medición de las hormonas. Esta medición de las hormonas debe ser de diferentes maneras dependiendo del eje que estamos queriendo estudiar, y esa forma de medirla lo vamos a ir viendo cuando veamos patología. Es decir, va a haber algunas hormonas que se puedan medir de manera seriada, es decir, que necesiten varias mediciones durante el día o varias mediciones en diferentes días. Puede ser que las mediciones estamos de hacer para identificar si el ritmo que tienen estos ejes es el ritmo correcto para que las hormonas tienen cierto ritmo circadiano, o puede ser medir ambas ramas del sistema de retroalimentación, como lo hacemos con el perfil tiroideo, donde medimos la hormona de la hipófisis, que es la TSH, hormona estimulante de tiroides, y la hormona de las tiroides, que son T3 y T4. O podemos hacer pruebas funcionales para detectar, sobre todo en los sistemas que tienen liberaciones pulsátiles, detectar hipofunción o hiperfunción. Bueno, aquí vamos a continuar mañana. Sé que me voy a tener que ir un poquito más temprano, tengo unos pendientes que no alcancé a terminar. Mañana vamos a terminar aquí y vamos a programar el examen. Aquí sí necesito que nos pongamos de acuerdo, porque el examen sería, mañana nos quedan como unas 3 diapositivas o 4, no nos queda mucho. El examen sería el día miércoles. Entonces, está programada, ¿tienen ustedes libre la hora que tienen oficialmente asignada para realizarlo o no? Me parece que no, doctora. ¿No? Entonces haríamos el examen el viernes a la hora de la clase. Sí, doctora. Está bien, doctora. Si tienen todos ocupados el miércoles, pues se los programo para el viernes. Entonces mañana, por favor, nos quedan muy poquitos, son pocas diapositivas, les voy a encargar todas las dudas, por favor, sáquenlas antes del examen, empiecen a repasar, no van a venir cosas extrañas o extraordinarias, vamos a hablar sobre generalidades del sistema endocrino. Entonces, estudien mucho porque es el examen más sencillo que vamos a tener. No quiero que fallen aquí. ¿Sale? Sí, doctora. Doctora, gracias. Todos los demás exámenes van a ser clínicos. Y este es el único, es digamos más sencillo porque pues son las cosas como están. Son preguntas directas. Todos los demás vamos a empezar a ver casos clínicos cuando veamos patología. Entonces, como ustedes creo que no han llevado de ese tipo de examen, casi siempre se atoran ahí. Entonces, estudien mucho para porque pues es el más sencillo que van a tener. ¿Ok? Sí, doctora. Muy bien. Nos vemos, muchachos. Adiós. Gracias.